Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Qué maravilloso en esta mañana estar una vez más aquí para adorar el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas? ¿Danzaron un poco? No. Ya vamos a tener alguna oportunidad de danzar, de adorar al Señor con cántico de júbilo también. Pero yo me he gozado adorando al Señor en esta mañana. Y quiero compartir con ustedes la soberanía, la misericordia de Dios. Esto que nos da la vida, esto que realmente nos mueve, nos motiva para seguir adelante en el camino del Señor. Yo tengo un pasaje en esta mañana, en Isaías capítulo 46, versículo 4. Isaías capítulo 46, versículo 4. Todos los que tienen sus Biblias de pronto tienen ya abierto el libro del profeta Isaías, el capítulo 46, el versículo 4, dice así: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, en esta mañana venimos en tu nombre porque queremos vivir un tiempo especial. Queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu abrazo, queremos sentir el poder de tu Espíritu Santo para vivir y para coger la palabra para nuestra vida, para abrazarlo en nuestra vida. Esta palabra tuya, esta promesa para tu pueblo, esta promesa para mí, para nosotros. Que tú bendigas todo oído que en esta mañana está aquí. Y que tú bendigas todo oído que pueda escuchar en el mundo entero, hoy día domingo, que se proclama tu palabra en todo el planeta Tierra. Que tu gloria sea magnificada, que tu poder sea exaltado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra del Señor en el contexto de un pueblo que buscaba dioses poderosos que les rescatara, que les ayudara. En el contexto en que Israel se formaba ídolos, buscando en quién apoyarse para tener salvación. Y el profeta Isaías les termina diciendo: ¿quién como Dios, como Jehová, que es el Salvador? ¿Quién como Él, que es el Dios que conoce desde la matriz de el vientre de su madre? En el capítulo, retrocediendo en el capítulo 45, el versículo 21 y 22 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurarán toda lengua. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena decirle, ese es mi Salvador. Vale la pena decir, ese es mi Dios. No ese es el Dios de la creación nomás, sino que es mi Dios. Lo interioricé, lo recibí y creo en Él. Así que, amados hermanos, en ese contexto Dios se presenta como el único, el soberano y el salvador del mundo. ¿Y qué más queremos, hermanos? Dice, yo he jurado por mí mismo. ¿Saben por qué? ¿En quién podemos confiar hoy? ¿En Putin? ¿En Donald Trump? ¿En Netanyahu, en el presidente de Israel? ¿En qué institución? ¿En qué gobierno? ¿En el presidente, en nuestro presidente? ¿En quién podemos confiar? Y Dios sabía la fragilidad humana, que no podía afirmar ni asegurar nada por nadie, sino por el mismo Dios santo, santo y justo y perfecto. Y dice, yo mismo hice juramento por mí mismo, porque es la única garantía eterna y santa y perfecta. Yo soy hijo, usted es hija, hijo de ese Dios perfecto, santo, justo y único. Y esto es importante pensar, porque de pronto nosotros ponemos la mirada en alguna autoridad, en algún señor, en alguna cosa buena, pero no hay nada perfecto como Dios, como la palabra de Dios. Él emitió voz de trueno y se hizo. Esta promesa de Isaías que dice, ese Dios poderoso y de la historia, dice, yo mismo hasta la vejez, hasta las canas, hasta cuando ya estamos viejitos. ¿Y qué más confianza, hermanos? Él está en el proceso de nuestra vida. Él está en el proceso de la historia de las naciones. Él está en el proceso de las familias. Él está en el proceso de nuestra edad. Yo cuando llegué a los 60 años, ya empecé, por primera vez, empecé a pensar de que me estoy haciendo viejito. Y yo empecé a pensar de que qué más me toca ahora. Yo tengo que ir declinando hasta que tengo que morirme. ¿Y cómo será de mi muerte? ¿Y quién me ayudará
¿Cómo será? ¿Me iré al hospital o qué será? ¿Quién estará a mi lado? ¿Cómo será? Algunas hay madres solteras o algunos no se casaron. Yo tengo unas 2 hermanas que no se casaron, que viven, y cuando yo hablo con ellas dicen, Dios no me dio un esposo, pero ahora que ellas son mayores que mí, ellas dicen, pero mejor, porque yo voy a morir en paz. Y cuando llegan los vecinos, las personas que le conocen, dicen, pero hermanitas, pobrecitas, ustedes están solitas, ¿cómo? ¿Quién les va a cuidar? ¿Quién les va a atender? Y yo digo, mira, y ellas dicen, ¿no? Mira, qué bueno es tener a un Dios eterno, que no miente, que no falla en nada. Él me va a atender hasta la última respiración, porque la promesa dice que hasta las canas, hasta la vejez, nos va a cuidar, nos va a sustentar. Pero también dice una palabra que para mí es muy familiar. Les voy a soportar. Les voy a soportar, no porque cuando uno soporta algo es porque no le agrada bien, ¿no? O sea, no me gusta, pero pasa, les soporto, ya, les perdono, ya. Y qué lindo tener a un Dios como el nuestro, que diga así, a la final, bueno, ustedes rengos, patojitos, llenos de defectos, pero les voy a tolerar hasta el final y voy a estar con ustedes. ¿Y saben qué? Yo he jurado por mí mismo ser su Salvador y su acompañante. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Dice, yo soy testigo de la fidelidad y la promesa. ¿Y saben qué? Esto no es... este punto de yo soy testigo de la fidelidad y la promesa es mi testimonio personal. Yo las viví y me voy a pellizcar y soy yo mismo que viví. Resulta que en los años, cuando yo nací y en mis primeros 13 años que estaba en la escuela y todo lo demás, estoy hablando más o menos del año 65 por ahí, 65 en adelante. Había unas familias que trabajaban en mi zona, en el pueblo donde yo nací en el campo. Mis padres son del campo, de la selva. Ellos crearon un pueblo prácticamente. Mi familia, mis padres eran los primeros cristianos de la zona, de la región amazónica en donde estamos nosotros. Y la religión católica dominaba todo, pues no había cristianos evangélicos. Ellos tenían sus templos y con sus parlantes al frente anunciaban todo lo que tenían que ellos hacer en el pueblo, y ellos anunciaban en alto parlante, decían a este Rafael Sarria y a esta familia Sarria, ni le vean, porque son herejes, porque son malos. Estos evangelistas separatistas hay que desaparecerlos de aquí. Y cuidado, alguien le venda algo en las tiendas o les compren algo. No tengan
contacto con ellos. Pero no solo eso. Ellos influenciaron a una familia de teneres, de posesión, y ellos buscaron del pueblo unos 20 personas o más y se fueron a la finca de mi padre y ahí derrumbaron todo el bosque, todos los árboles, la vegetación, botaron encima del ganado, los mataron como más de 80 cabezas de ganado, los mataron a bala y a machete, ese potrero apestaba y nos habían jurado matarnos a nosotros, los hijos, si es que nosotros salimos afuera de la casa, y la persecución era terrible. Un día las madrecitas, las monjas, fueron con 5 galones de gasolina, de Querex en ese tiempo, Querex, era el producto que se utilizaba, y fueron para quemarnos la casa. Pero como Dios es soberano, ese día creció el río porque tenían que pasar por una tarabita. Creció el río y esas chispas del río casi topaba al cable. Y metieron el rabo entre las piernas y salieron de regreso porque no pudieron pasar. Y ahí dejaron el combustible y se fueron. Nosotros seguíamos salvos. Pero seguía una persecución terrible y hasta que nos quitaron la mitad de la finca. Y bueno, y mi padre decía siempre, hijos, solo vamos a orar. Mi padre era, porque ya fallecieron, hijo de un ex militar que combatió en la guerra del 41. Y ustedes saben la historia de la guerra del 41. Cuando se retiraron, ellos quitaron los fusiles de los muertos y muchos llevaron y escondieron o llevaron a su casa. Y mi abuelo, de herencia, le regaló a mi papá 2 fusiles, Mauser corto, con unas cajas de balas así grandes. Y mi papá era cazador, era en el monte, cazaba animales, era finísimo para un tiro. Y mi papá decía, hijos, ayúdenme a orar, oremos. Y nos hacía arrodillar en la casa porque yo soy capaz de salir. Y mi padre una vez tenía el arma paradita ahí, cargadita, para salir y borrar del mapa a todos. Era la tentación, era lo fuerte. Y este señor, que no voy a decir el nombre, pero sí el testimonio. Estas personas nos despojaron de todo y a la final se fueron. Estoy hablando del 60, ¿no? De la década del 60. Resulta que el año anterior, 2024, en la Navidad del 2024, yo estoy de pastor en la ciudad de Baeza. Y una ciudad pequeña, pero también una iglesia pequeña. Pero ese pueblo es considerado como la alcurnia de la España. Se llama, el nombre mismo es puesto por la Nueva Andalucía del Espíritu Santo. Eso significa que son bien católicos, ¿no? Ahora bien, nosotros nos formamos hace años, cuando estoy hablando de la década del 60. Después teníamos ya jóvenes en la iglesia.
y nos llevaban a predicar en Baeza. Y inmediatamente salíamos porque nos perseguían con piedras, palos y aguas y lodos y todo lo demás. Pero predicábamos ahí, algo, hacíamos intento de llegar. Y para acortar el testimonio, en el 2024 resulta que yo estoy de pastor en esta Baeza, que es una ciudad terriblemente idólatra. Nos formamos un equipo de scout. Y yo también me hice scout por entrar a las instancias. Y bueno, nos hicimos amigos de todos, entramos a los municipios, a todas y ya rompimos esa apatía del pueblo por los evangélicos. Ya tenemos ahí una iglesia, ya nos quieren, ya nadie nos odia, ya estamos bien. Resulta que una hermana de la congregación me dice: pastor, tráiganos una reflexión porque vamos a tener un programa especial con los de la tercera edad y les vamos a hacer un agasajo. Entonces yo estaba viajando y le digo en el teléfono nomás: sí, bueno, hermana, no hay problema, yo voy a estar ahí. Pero yo nunca le averigüé qué dimensión de programa era. Y ella tampoco me dijo. Pero yo estaba así, normal. Ya llegó la hora y me llama otra vez, dice: pastor, ya estamos en el programa. Y yo me voy. Yo pensé que era un agasajo ahí en un lugar pequeñito donde siempre se reunían y era un programa así pequeño. Pero resulta que yo llego y estaba adelante la fila de la reina y el cuerpo edilicio, y todos estaban llenecitos, y todos los de la tercera edad llenecitos ahí, todos formales. Y le veo a esa familia que nos despojó las tierras y que nos odió hasta dónde. Y les veo ahí a ellos sentados. Y yo llevé solamente un versículo porque pensé que era para los ancianos. Entonces llevé este versículo: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Pensaba darles una promesa para los viejos. Y con ello quería predicar. Pero cuando vi un montón de personas ahí, dije: y ahora, Señor, ahora cambiaré este versículo. No lo cambié. Yo me senté y bueno, uno de los, como yo era invitado para la reflexión, me dijeron: aquí está el pastor nos trae un mensaje. Y todo, antes de nada, y yo me puse a predicar este versículo, y Dios me dio palabra para decir que aquí estamos, y aún en esta edad que estamos, podemos mirarlo a Dios, cómo nos sustenta, nos cuida hasta hoy. Y predicaba la palabra, y un señor, y justo el hermano de la persona de esa familia que yo me refiero, que nos atacaba, dice: ese es mi pastor. Cuando yo me fui allá me decían pastor a mí también. Y estaba al último. Y todos los demás ahí mirándome. Bueno, había un pequeño sector que me estaba medio serios ahí, pero el resto todos emocionados. Y yo les pude decir a esta familia que ese Dios eterno nos ha cuidado, nos ha tolerado, y nosotros estamos aquí en Baeza proclamando el reino de Dios. Yo me quedé
espantado. ¿Saben cuántos años había pasado desde la década del 60 hasta el 2004? Yo nunca pensé que se iba a cumplir una promesa, no promesa, sino una intención de mi mente. ¿Saben por qué? Y todavía tengo más. Yo cuando salí a estudiar en el seminario, más o menos en el 82 ya estaba estudiando en el seminario en Quito, estaba internado en ese entonces, 4 años ahí, enclaustrado ahí. Y yo no me fui para estudiar para pastor. Yo justamente me fui y acepté esta invitación. ¿Por qué? Porque dije, tal vez mi papá o mi familia están equivocados. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos persiguen tanto? Yo quiero saber bien. Yo quiero conocerle bien a este Dios, este Evangelio, porque si mi papá está mal, yo ahí abandono. Pero si mi papá está bien, yo estoy seguro que les voy a enfrentar a estos enemigos y les voy a sentar y les voy a decir, esto es así, así. Y voy a cogerle al curita y le voy a decir. Eso pensé en ese entonces. Y miren, hermanos, en esta reunión de Navidad que les estoy narrando, estaba el sacerdote también, un señor francés, negrito. Aquí en este celular tengo la foto. Terminamos abrazados de manos. Él salió a predicar despuésito también. Y prediqué entonces a todas las familias de la época pasada, de todos los de pelo blanco, a todas esas familias que nos odiaban, y a todos, y hasta el sacerdote que estaba ahí. Y se cumplió lo que yo había soñado en algún momento, predicar la palabra de Dios a todos ellos. Y reuniditos dentro de 4 paredes, ni siquiera uno por uno, sino a todos en una sola. Yo no sabía qué hacer, ni hasta ahora no entiendo cómo Dios es, cómo Dios hace en la historia. Yo viví esta bendición enorme que me dio para predicar la palabra de Dios y decirlo que solo Dios es Salvador. Hay un solo Dios Salvador y perdonador, y que acompaña en las buenas y en las malas y en la historia. ¿Qué más? Yo estoy vendido. Yo soy testigo fiel a ese señorío de Dios, a esa gracia, a ese cumplimiento, a esa verdad, a esa exactitud de las cosas. El momento que ni siquiera pensé, se cumplió lo que Dios tiene preparado. Así que, hermanos queridos, ¿cómo desconfiar de Dios en estos tiempos donde el diésel sube, la canasta familiar sube, los problemas vienen, donde hay obstáculos, donde no se puede salir a Quito, donde hay problemas, donde hay crisis, donde no sabemos qué va a pasar mañana? Hermanos queridos, yo les traigo esta palabra de Dios. No vivamos pensando que el Señor nos va a dejar. No vivamos pensando solamente en los problemas, en la crisis de hoy y qué pasará el día de mañana. Hay un Dios sustentador. Hay un Dios que nos acompaña. Hay un Dios que aunque el diésel suba lo que suba,
Aunque la canasta familiar se dispare, ¿te faltará pan en tu casa? ¿Morirá Dios sin cumplir su promesa? ¿Será un Dios chiquitito de la historia de hoy nomás y no será el sustentador, el guiador por la eternidad? Por eso dice, yo juré por mí mismo. Hermanos, levantemos la cabeza, levantemos en nuestro corazón y digamos, yo entregué mi ser a ti, eterno Dios. Y tú nunca me vas a fallar, nunca. Porque el momento que menos piensa, como a mí me pasó, el momento que ni siquiera me preparé, ni siquiera me puse otra chompa, ni siquiera me cambié de ropa para un evento especial. Me fui normal. Pero Dios me habló en vivo y en directo. Yo soy tu Dios. Un día yo era medio atleta en mi tiempo cuando era joven. Jugaba de todo, hacía de todo. Una vez me propusieron salir a una maratón, yo salía a la maratón. Yo no sabía nada, yo solamente era jugador. Pero les gané a todos y les gané de sobra. Y en más de 20 kilómetros me dijeron que no sudaba. Y juntamente una de las personas que estaban ahí en esa tarde me dijo, ¿y vos quién eres? Porque yo era jovencito. Y me dijo, ¿y quién eres? ¿Y cómo te llamas? Entonces yo le dije, me llamo Nelson Sarria. Ah, Sarria, me dijo Sarria. Sarria. Hijo, ¿de quién eres? Yo le digo, me dice, ¿de Paulino Sarria? Ah, si es de Paulino Sarria, qué linda gente, qué bueno, un señor, un caballero. No, le digo, soy hijo de Rafael Sarria, el hijo. Ah, ese salvaje, sí, dijo, ese es un salvaje, me dijo. ¿Saben por qué? Porque Paulino Sarria era inconverso y él daba de todo, ¿no? Pero Rafael Sarria era cristiano y era el primer hijo ahí. Entonces, mire, todo eso me acordaba y yo decía, Señor, gracias, gracias. Aquí les pegué a todos en una sola. Porque, y hasta el día de hoy, y recién entendí porque uno no entiende en el momento, sino en el futuro. Recién entendí por qué Dios me había llevado a Baeza. Porque yo estaba medio dudoso, digo, tal vez no era de quedarme aquí. Yo tenía otros proyectos en ese entonces. Pero me quedé ahí porque mis padres estaban enfermos y vivían todavía, y yo dije, voy a estar al lado de ellos. Pero mis padres ya fallecieron. Y si mi padre hubiera estado vivo y yo le hubiera contado este acontecimiento que pasó después de 3 años de que él falleció, mi papá hubiera, no sé, hubiera saltado, hubiera glorificado, hubiera llorado, hubiera gritado de emoción, sabiendo que el testimonio de él, no cayó a tierra por gusto. El sufrimiento por Cristo no se cayó en nada. Ahora tenemos que seguir. Ahora nos queda de seguir proclamando al Señor. Ahora no queda otra excusa para decir, no me queda otra excusa para decir, no estoy en tus manos, oh Dios, estoy en tus manos. Y tú sabrás qué quieres hacer, pero confiadamente vamos hacia adelante. Yo les invito, hermanos queridos, a confiar, no dudar en Él, porque la duda mata. La duda mata.
Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un día emocionado arriba y otro día sucumbiendo abajo. Un día jurando por mí mismo, por mis fuerzas y diciendo no, pero otro día caído y fracasado. El que duda muere. Por eso no podemos dudar, sino tenemos que recordar cada vez que estamos en crisis, recordemos la promesa de Dios. Yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. Y Él nos dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos en crisis es necesario recordar todos los testimonios. El que ha leído la Biblia tiene que decir, yo soy hijo de Abraham, de Jacob y de Isaac, pero también de mi papá. Yo tengo un nombre y una descendencia. Yo soy lavado con la sangre de Jesucristo, soy el Hijo de Jesucristo. No me va a hacer daño Satanás, no me va a derrumbar. Algunos, hermanos queridos, algunos dudamos por todo. En Romanos capítulo 14 y versículo 23 dice, hasta la comida nos hará daño cuando dudamos. Dice que el que duda sobre lo que come, dice el apóstol Pablo, ¿no? El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda de la promesa de Dios, el que no cree que está en los brazos del Señor, el que no cree que está bien siguiéndole a Él, ese hombre y esa mujer no va a poder gozar de una plenitud de la vida ni de la presencia de Dios en el corazón, porque duda, no tiene seguridad. Y quiero abordar el otro punto que nosotros tenemos. Muchos cristianos, yo creo que nosotros aquí en la iglesia Betel estuviéramos no sé cuánto. Yo creo que pasáramos de 1000. Tal vez, ¿no es cierto? Porque es una iglesia histórica. Dios nos ha dado el privilegio de estar en una iglesia histórica, en una iglesia de tiempo, no de recién. No es improvisada, tiene fundamento, cree en Jesucristo. Es una iglesia de tiempo y tal vez estaría, no sé cuántos, yo creo que pasarían de 1000 personas, pero muchos de los cristianos dudaron y poco a poco se enfriaron. Otros con razón se fueron por estudios, por trabajo, pero la mayoría dudaron, se enfriaron y se fueron. ¿Y cuál es la excusa que nosotros ponemos cuando nos perdemos de confiar en Dios? Es que siempre encontramos palabras bonitas. Siempre decimos es que Dios no me está escuchando. Yo ya tiempo oro y no me escucha. Vengo al culto y canto y no pasa nada. Pido y no me responde. O no hay cambios
La iglesia sigue lo mismo. Algunos dicen, frío este hermano, predica feo, no me enriquezco, no aprendo nada. Como no aprendo nada, yo tampoco leo la Biblia. Y como no leo la Biblia, no me recuerdo nada. Y como no recuerdo nada, no hay fuerza en mi alma. Y como no hay fuerza en mi alma, entonces más fácil es salir e irse. Muchos han perdido esa fe de confiar en la promesa de Dios. Se sienten cansados y se retiran porque dicen, ser cristiano es muy difícil, muy difícil. Uy, tan difícil que no puedo. Y se van. Pero también los inconversos. Yo he hablado con muchas personas y dicen, no, yo no me quiero aceptar a Cristo porque seguro que después de aceptar a Cristo vuelta voy a pecar. Y para no burlarme de Dios, mejor no. Dudan, no creen en la palabra. ¿Por qué? Porque dicen, aparentemente quieren respetarlo a Dios, pero están justificando el no hacer una decisión. ¿Por qué? Porque en realidad no creen. Pero los cristianos, nosotros que ya hemos conocido a ese Dios maravilloso, también si no nos recuerdan, pensamos que no nos oye. Pensamos y nos debilitamos y nos vamos viendo cualquier problema dentro de nuestro medio. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Si yo soy cristiano, si usted es cristiana, se bautizó, está bien y viene a la iglesia, no se quede estático. No se quede estática. Dígale al Señor, yo sí creo en tu palabra y en tu promesa. Yo sí creo que estás conmigo hoy. Yo sí creo que no me va a agobiar los problemas que tengo en mi casa. Yo sí creo que la enfermedad no me va a matar. Porque saben que cuando mi mamá estaba con cáncer, enferma, nosotros los hijos reunidos oramos diciendo, Señor, este cáncer, que no sea el instrumento que se lleve la vida de mi mamá. El cáncer no se lleva. El cáncer no le mata. La enfermedad no me termina. La enfermedad no me vence. Que sea tu voz la que diga, ven, te necesito. Ven. La enfermedad no me lleva a la presencia de Dios, sino tu voz, tu designio, tu palabra, tu voluntad. Hermanos queridos, nuestra convicción, nuestro carácter cristiano está fundamentado en la presencia de Dios, en la omnipotencia de Dios. No está cimentado en filosofías, ni en teorías, ni en nada más que en el señorío de Jesucristo. Y Él dice que un día se doblará las rodillas de los que se fueron y los que se quedaron, de los que no vienen y de los que se fueron y los que no llegan, de los cristianos y los no cristianos. Un día todos doblarán las rodillas, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Amén. Permítame en esta mañana terminar esta palabra
diciéndoles, mis queridos hermanos, ¿a quién van a ser leales en su vida hasta el día final? ¿A quién le vamos a servir? ¿A quién le vamos a servir? ¿Por quién es nuestra existencia? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Es la decisión de vida. Es la decisión de vida. El militar dice soldado hoy, soldado para siempre. El esclavo dice esclavo hoy, esclavo para siempre. El cristiano dice cristiano hoy y cristiano para siempre. ¿Sí pueden decirlo eso? Siervo de Dios hoy, siervo de Dios para siempre. Servidores, seguidores en el Señor. Si hoy en este día está pasando usted por tiempos de crisis, cójale este versículo. Yo hasta la vejez te soportaré y te tendré y te cuidaré y te sustentaré. No te dejaré. Esa promesa para usted, para mí. Si tenemos que llorar, hoy lloramos en el nombre del Señor. Si tenemos que reír, reímos hoy por la gracia del Señor. Si tenemos que aprender hoy, tenemos que aprender. Si tenemos que humillarnos hoy, hoy tenemos que humillarnos. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, para terminar, si alguien quiere que hagamos una oración reconociendo la soberanía de Dios y poniendo en sus manos y confiando una vez más de una manera profunda y poderosa, ¿por qué no en esta mañana terminar esta palabra orando al Señor y dándole toda nuestra lealtad a Él? Pero también si hay algunos enfermos, yo sé que hay una hermana aquí que hemos estado orando, pero también una familia, del hermano Juanito, ha estado orando, ha estado visitando, ha estado conversando. Y la tenemos acá. No le conozco, pero la tenemos aquí. Qué privilegio poder orar con esa convicción. Qué privilegio poder orar sabiendo que aunque haya dolor y enfermedad, saber que Dios está en esa situación, en esa enfermedad. Saber que la misericordia de Dios es tan extensa que no tiene límites. Sabiendo que ese Dios de la historia es el Dios nuestro. Orar dando gracias, orar pidiendo sanidad, orar pidiendo el sustento y la presencia de Dios mismo en sus vidas. Hagamos una oración. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.
más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti, Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.